Récord. Bien. Dado un grupo que asterisco, vamos a introducir la notación exponencial en un grupo. Como una forma de denotar la composición de un elemento consigo mismo. ¿Sí? De tal manera que si n es un número natural sin el cero, yo voy a entender por a la n a la composición de a consigo mismo n veces. ¿Sí? De tal manera que si yo tengo a la n compuesto con a la m, donde n y m son dos números naturales distintos de cero, ¿esto qué significa? A la n, dijimos, es a compuesto con a n veces. Y eso compuesto con a la m, que va a ser a compuesto con a, compuesto consigo mismo, m veces. Con lo cual veo de forma muy simple que a la n compuesto con a la n es lo mismo que a la n más m. No se olviden que n y m son números naturales. ¿Sí? Y si yo digo a la n, a su vez, a la m, ¿qué significa eso? Bueno, a la n, ya sé lo que significa, es a compuesto con a, n veces. Y esto se repite esta operación m veces. Es decir, que lo puedo simbolizar de esta manera. Voy a componer a con sí mismo n veces y todo eso lo voy a hacer m veces. Con lo cual, entendiendo y recordando que n y m son números naturales, es lo mismo que decir a la n por m. ¿Sí? Estas dos propiedades, que son las que cumplen esta notación exponencial, las voy a poner acá al costado porque son muy importantes. Y las voy a llamar I. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar? Lo de abajo, digo, nada más. Verónica, ¿puedo borrar lo de abajo? Bien. Entonces, dijimos que m y n son números naturales distintos de cero. Si yo quiero extender este concepto a los números enteros, es decir, que m y n sean números enteros, tengo que darle sentido o encontrarle una explicación a dos situaciones.
a la 0 y a la n, donde n es un elemento de los enteros negativos. Tengo que poder explicarlo, qué sucede en cada una de estas situaciones, para poder extender mi concepto de notación exponencial a los números enteros. ¿Sí? Bueno, empecemos con a la 0. ¿En qué me voy a basar yo? En que siempre se tiene que cumplir esto, que ya vimos que se cumple para los naturales sin el 0. Entonces, para poder extender este concepto a todos los enteros, siempre se tiene que respetar esto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo a la 0 compuesto con un a la n, donde n es un número natural cualquiera, ¿sí? Si se tiene que cumplir y, significa que esto tiene que ser igual a la 0 más n. Pero ahora, los naturales con la suma son un semigrupo. Y el 0 es el neutro de ese semigrupo. Por lo tanto, esto es igual a la n. Entonces, fíjense esto. Yo parto de esta composición y llego a la n. Es decir, que a la n compuesto con a la 0 no lo altera. Conserva a la n. De la única manera en que eso pueda suceder es si a la 0, ¿quién tiene que ser? El neutro. El neutro. A la 0 tiene que ser el neutro. Porque si no, no se cumpliría eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Les trae algo conocido eso a la cabeza? ¿Les recuerda algo eso? Que todo número elevado a la 0 es 1. Muy bien, Francisco. Todo número elevado a la 0 es 1. Y ahora yo te pregunto, cuando vos te dijeron que todo número elevado a la 0 es 1, ¿por qué? Y porque es un ¿Alguna grupo. vez te dieron el por qué? Y según esto, porque estamos en un grupo. Muy inteligente, Francisco. Ahora sabés por qué. Pero lo que pasa es que generalmente no se dice por qué. Claro. 0 es 1. ¿Por qué? Es más, he llegado a escuchar gente que decía por convención. ¿Qué convención? Profe, pero ¿no sería todo número distinto de 0 elevado a la 0 es igual a 1? Yo, lo único que, a ver, eso cuando vos definas tu grupo numérico, lo vas a interpretar de otra manera. Esto sucede para cualquier elemento A del grupo. ¿Sí? Vos no sabés quién es G, ni quién es A. Esto es general. ¿Sí? Ahora, cuando lo llevas a los grupos numéricos y decís, bueno, los enteros, obviamente cualquier entero que no sea 0 elevado a la 0 me tiene que dar el neutro. ¿Y quién es? Claro. 1. ¿Sí? O los racionales, o los reales. Cuando vos tenés este grupo, los reales con el producto, y decís cualquier número real elevado a la 0, siempre que no sea 0, o sea que A. Claro, ahí hacemos la restricción. Ahí haces la restricción. Bueno, y decís quién es. 1. ¿Por qué? Porque es el neutro. Y yo ya Claro, tiene que ser el neutro. perfecto. Si no, no se cumple esta propiedad. Pero siempre y cuando esté la restricción. Eso lo harás después llegado cada caso. Bien. Pero hasta ahora
Yo no necesito poner ninguna restricción porque yo no he dicho de qué naturaleza es G ni quién es A. Claro, es general. Exactamente. Bien. Entonces, ahora empezamos a entender, decir, ah, mira de dónde viene. Ya le dimos sentido a la n. Ahora le tenemos que dar sentido a una potencia, un exponente negativo. O sea, ¿qué pasa cuando m, por ejemplo, es igual a menos n? Con un n perteneciente a los enteros positivos. ¿Sí? Bueno, obviamente, como los enteros es un grupo, yo puedo decir que m más n es 0. Son enteros. ¿Sí? Y como se debe cumplir 1 o i, a la m más n es igual a la m compuesto con a la n. ¿Sí? Y como eso es igual a la 0, es el neutro. ¿Me siguen? ¿Sí? Y si es el neutro, ¿qué quiere decir? Que este elemento de acá es el simétrico de ese. Porque la composición de estos dos me dio el neutro. ¿Sí? O sea, que yo puedo escribir que a la m, voy a usar la notación, ya lo van a entender, es el simétrico de a la m. ¿Sí? Y obviamente, por la misma propiedad que tienen que cumplir, me doy cuenta que esto es lo mismo que esto. O es lo mismo que esto. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que le acabamos de encontrar una explicación a la notación exponencial ya en z. Y yo digo, si n es mayor que 0, a la n es igual a A compuesto con A, compuesto con A, n veces. Si n es igual a 0, a la n es el neutro. Y si n es menor que 0, a la n es igual a ¿qué? Al inverso de A, o simétrico, compuesto con sí mismo n veces. Y todos ellos los desarrollamos cumpliendo las dos condiciones que decíamos que tenían que cumplir. ¿Estamos? ¿Tienen esto bien en la cabeza ahora? Amplíen su mente. ¿Sí? Yo sé que les suena parecido, porque estas propiedades ustedes las conocen, pero esta operación, cualquier operación definida en un grupo, y A, cualquier elemento de un grupo. Yo nunca hablé de cuál es la naturaleza de A, ni la operación. Y esto se cumple para todos los grupos.
¿Está? ¿Está entendido? Te veo muy pensativo, Damián. Sí, la estoy mirando. Me quedé pensando en la última parte ahí. Sale de acá. Ajá. Verónica, ¿estamos así o...? Te hace pensar esto. Yo sé que les estoy exigiendo mucho hoy. Los he hecho pensar mucho. Bien. Es que justamente, como yo ya se los mencioné en la otra clase, grupos, la estructura de grupo es la estructura central. ¿Entienden? Es la más rica y la que más propiedades tiene. Entonces, por eso nos detenemos acá y yo sé que ustedes relacionan con todo lo que ya conocen y está bien que lo hagan. Pero ahora ya empiezan a encontrarle explicaciones a muchas o a muchos conocimientos que ustedes tenían y por ahí no con una base muy sólida de dónde venía o de dónde salía. Lo que estamos haciendo es apuntalando todas esas cosas y hacerte pensar y decir, ah, mira vos, así que de ahí venía. ¿Sí? Bien. Vamos a dar una definición. Vamos a decir, dado un grupo cualquiera G y A, un elemento del conjunto subyacente, se dice que A es de orden finito A es de orden finito. Me estoy quedando sin batería. Vamos a terminar un rato más. Si existe un natural que no sea cero, tal que A elevado a la n, o sea, compuesto con sí mismo n veces, me devuelva el neutro. Repito, dado un grupo y un elemento, si existe algún número natural que no sea cero, tal que E compuesto con sí mismo esa cantidad de veces me devuelve el neutro, se dice que A es de orden finito. Si no existe ese número natural, entonces se dice que A es libre. O también lo van a encontrar como que A es de orden infinito. O es de, algunos le llaman orden cero. Son todos sinónimos de lo mismo. Libre, infinito, cero, para decir el orden de un elemento cuando no se cumple esto. ¿Sí? Acto seguido vamos a dar la definición 2, que dice que, otra vez, sea G un grupo y A un elemento de orden finito, y A sea un elemento de orden finito,
se llama orden de A al menor número natural que no sea 0, tal que verifique que A a la n es igual al neutro. Esperen que tengo que enchufar la notebook. Ahí está. ¿Sí? A ver si está cargando. Sí, perfecto. Entonces, ¿se entendió el concepto de orden finito y de el orden de un elemento, de un grupo? Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan el conjunto S, que lo hemos trabajado mucho? Los neutros y sus opuestos, los números complejos, ¿sí? Nosotros ya vimos que S con el producto era un grupo. Vamos a ver si tiene elementos de orden finito. Por ejemplo, I a la 1 es I. ¿Cuál era el neutro de este grupo? A ver si se acuerdan. 1. 1 era el neutro. Ustedes tienen la tabla. Entonces, I a la 1, I. I a la 2 es I por I. O sea, menos 1. Y a la 3 es I cuadrado por I. O sea, menos I. Y a la 4 es I a la 3 por I. Es decir, menos I por I. Es decir, 1. Luego, I es de orden finito. Y su orden es... ¿Cuál es el orden de I? Es de orden 4. I es de orden 4. I es de orden 4. Muy bien. ¿Todos los elementos del grupo tendrán el mismo orden? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es el orden de 1? Uno. Porque 1 a la 1 me da el neutro. O sea que el orden de 1 es 1. Si lo vamos a escribir así, el orden de I es 4. ¿Cuál es el orden de menos 1? Veamos. Menos 1 a la 1, menos 1. Menos 1 a la 2, 1. O sea que el orden de menos 1 es 2. Hagan el orden de menos I.
Calculen ustedes el orden de menos i. También va a ser 4. Muy bien. Entonces, no tienen por qué ser todos los elementos, no tienen por qué todos los elementos tener el mismo orden. ¿Sí? Yo no voy a volver a hacer el gráfico, pero ustedes ya lo tienen, por favor búsquenlo. El del grupo de las rotaciones de 60 grados. ¿Se acuerdan? R6, le habíamos llamado. ¿Sí? Bueno. Denme en el orden de los elementos. Por favor. O sea, hagan ustedes el ejercicio ahí, porque tienen la tabla, con lo cual es fácil hacerla. Es fácil, no tienen ni que anotar, para darme eh, 14. El orden de cada uno de esos elementos. Son 6, divídanse el orden. Silvina hace orden 0. Claudio, el orden de 60. Damián, 120. Verónica, 180. Bárbara, 240. Y Jessica, 300. Y el Francisco me quedó sin nada. Y la otra Claudia también. Bueno, hagan alguno de ustedes dos. Aunque lo repita otro, dale. Profe, eso lo de la tabla lo sacamos. Claro. Ay, yo no tengo la tabla completa porque el otro día no alcancé a copiarla. Anda copiando. Bueno, entonces que te reemplace Francisco. ¿Cuál tenías vos, Bárbara? El 240. Francisco, el 240. Ok, profe. Profe, ¿el último es 300 o 360? Acordate que 360 volvés a R0. Ok. O sea, podés llamarlo R0 o R360. Es el mismo elemento, la misma rotación. Ambos elementos son congruentes módulo 60. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿nadie tiene ningún resultado todavía? Orden 5, Verónica. ¿Cuál era el tuyo, Vero? 180. ¿No? No sé, no tengo la tabla. Bueno, No tengo la tabla a mano. Voy a creerte. Contaste el R180 a la 1, ¿no es cierto? ¿O no? El de la 1 también se cuenta. sí, conté 180, 240, 300. Ahí donde me confundí, porque no estaba muy segura, 60, 120, y después No. empezaba con... Claro, 180 con 180. No. Ojo. A ver. Es de orden 3. 180 compuesto era así la composición con R180. Eso me da R0. Entonces, después hago, esto es R2. R180 a la 2. R180 a la 1 es R180. Después haces R180 a la 3, que va a ser R180 a la 2, compuesto con R180.